Hola, en este video se realizará un ejercicio de equilibrio líquido-vapor en un sistema isotérmico utilizando la ley de Raoult. El enunciado es el siguiente. Imagine que usted es el dueño y jefe de planta de una compañía la cual produce una solución concentrada de etanol-agua con fines comerciales. Recientemente, una fábrica de desinfectantes abrió en su ciudad y requiere una solución de isopropanol para la producción de estos, por lo cual ofrece una suma de dinero interesante a quien pueda proveerla. Analizando la situación, usted se plantea la posibilidad de cambiar su producción al sustituir la mezcla de etanol-agua por una de isopropanol-agua. La alimentación de su proceso de concentración, destilación flash, tiene una composición de 65% etanol y 35% agua. La condición de operación es 70 grados Celsius. Si usted desea mantener exactamente la misma temperatura de operación y las composiciones de alimento, ¿qué tan rentable sería sustituir el etanol por el isopropanol? Consideración. Suponga que el criterio de rentabilidad es la concentración máxima de alcohol que puede obtener del proceso. Para estudiar la opción de cambio de alcohol en la planta, manteniendo las condiciones de operación actuales, se hace necesario calcular las concentraciones máximas que se alcanzan con cada mezcla de alcohol. El proceso industrial ocurre en un destilador flash, el cual consiste en separar el vapor y el líquido de una mezcla de dos o más componentes. En el presente esquema se puede observar la corriente de alimentación y las dos corrientes de salida, que corresponden a la corriente de vapor y a la corriente de líquido. El proceso industrial involucra dos sustancias, etanol y agua en dos fases diferentes a una temperatura constante de 70 grados Celsius, variando la presión. Como se puede observar en la gráfica, los dos extremos corresponden a cada uno de los componentes puros en donde van ubicadas las presiones de saturación correspondientes, las cuales son halladas por la ley de Antoine. De esta manera, se reemplazan los coeficientes de cada componente y se halla la presión de saturación, obteniendo los siguientes valores. Las curvas del punto de burbuja y del punto de rocío se determinan mediante la ley de Raoult, escritas para cada componente de la siguiente manera. Y haciendo el despeje correspondiente, las ecuaciones quedan escritas de esta forma. Asimismo, se debe tener en cuenta que por encima de la curva del punto de burbuja solo se obtienen concentraciones de líquido, y por debajo de la curva del punto de rocío solo se obtienen concentraciones de vapor. El siguiente paso por realizar es ubicar la línea de la concentración del flujo alimentado. Después de esto, se calculan las presiones de burbuja y de rocío. Estos puntos se representan gráficamente como la intersección entre la línea de concentración del flujo alimentado y la curva de burbuja y de rocío respectivamente. Una vez se encuentran las presiones, se procede a hallar la concentración de etanol en la primera burbuja y en la primera gota. Para hallar la concentración de etanol en la primera burbuja, es necesario ubicarse sobre la línea del punto de burbuja, en color rojo, y dirigirnos isobáricamente hacia la curva del punto de rocío. En términos matemáticos, esto se traduce en introducir la presión del punto de burbuja en la ecuación del punto de rocío, obteniendo así la composición correspondiente. Además de determinar las concentraciones de etanol en la primera burbuja y en la primera gota, se deben calcular las concentraciones de este en cada una de las fases a la presión de operación del sistema, la cual corresponde a 50 kilopascales. Para esto, se debe evaluar dicha presión en cada una de las ecuaciones que describen las curvas. A continuación, se describen las concentraciones de etanol para los intervalos de presión en los cuales se da el equilibrio líquido-vapor y las concentraciones de este en líquido y vapor a la presión de operación. Los intervalos de presión y concentraciones de la mezcla de isopropanol y agua se obtuvieron repitiendo el procedimiento ya descrito. Los coeficientes para el cálculo de la presión de saturación del isopropanol son los siguientes. Finalmente, además de conocer la máxima concentración posible del alcohol en cada mezcla, es necesario saber la proporción de vapor producido con respecto al flujo alimentado. Así, se observa que pese a tener una mayor concentración máxima de alcohol en la segunda mezcla, la proporción de vapor producido es menor, de manera que al realizar el cálculo del flujo parcial de cada alcohol, se observa un mayor valor para la mezcla de etanol,
Por tanto, se concluye que no es rentable sustituir la mezcla de etanol-agua por una de isopropanol-agua. Ahora vamos a desarrollar nuestro ejercicio usando el simulador de procesos Coco. Coco es software libre y totalmente gratuito. En la descripción puedes encontrar el link de descarga. Lo primero que necesitamos es insertar los dos separadores flash que usaremos. Así que vamos a Insert, buscamos Unique Operation, seleccionamos separadores y elegimos Flash y damos clic en Select. O podemos ir directamente a Insert Unique Operation en la barra de herramientas. Repetimos los pasos para poner el segundo separador. Necesitamos dos separadores flash para poder comparar los dos procesos. Para distinguirlos podemos dar doble clic en el nombre y cambiarlo. Ahora debemos insertar las corrientes, es decir, la corriente de alimentación, la corriente de vapor y la corriente de líquido. Para esto podemos seleccionar la herramienta Insert Stream en la barra de herramientas o podemos ir a Insert y buscar Stream e insertamos la corriente de alimentación, a la cual vamos a nombrar F. Insertamos la corriente de vapor, seleccionamos vapor y damos clic en Connect. Insertamos la corriente de líquido. Repetimos los pasos para el segundo separador, agregando un 2 al nombre de las corrientes para poder distinguirlas. Ahora vamos a ingresar los compuestos con los que vamos a trabajar en ambos separadores flash. Estos son etanol, isopropanol y agua. Para esto vamos a Flowsheet, Configure, damos clic en Add, seleccionamos el primer paquete y damos clic en New. En esta ventana vamos a crear el paquete de compuestos que necesitamos. Primero vamos a darle un título al paquete. Ahora vamos a Componentes y buscamos los componentes que necesitamos escribiendo sus nombres en inglés. En este espacio podemos seleccionarlos y damos clic en Add. Y pasa a este espacio en el que se va a poder ver los diferentes componentes que hemos seleccionado. Ahora vamos a Properties y en Key Value seleccionamos Raoult's Law. En Vapor Pressure elegimos Antoine y en entalpía seleccionamos None. Por último guardamos nuestro paquete dando clic sobre el icono de guardado y cerramos la ventana. Cerramos. Continuamos ingresando las composiciones de cada una de nuestras corrientes de alimentación dando doble clic sobre la corriente. Vamos a ingresar las propiedades de la corriente, pero debemos cambiar las unidades dando clic en las unidades que tiene por defecto y cambiándolas por las que queramos. En este caso ingresaremos una presión de 51 kilopascales, una temperatura de 70 grados centígrados, ingresamos las composiciones e ingresamos el flujo de 100 moles por hora. Ahora vamos a Vapor Composition y Liquid Composition para poder ver las composiciones en estas condiciones de operación. Luego abrimos Overall Properties y podemos leer tanto la presión como la temperatura en el punto de rocío y en el punto de burbuja. Así que vamos a cambiar nuestra presión a una que sea cercana al punto de rocío, pero que se encuentre dentro del intervalo entre la presión de rocío y la presión de burbuja. En este caso voy a ingresar una presión de 50.14 kilopascales, que es muy cercana a 50.13 kilopascales, que es nuestra presión de rocío. En Liquid Composition y Vapor Composition podemos leer las fracciones molares de líquido y vapor en el límite inferior del equilibrio, lo que se conoce como composición de la primera gota. Ahora vamos a cambiar la presión por una cercana a la presión de burbuja.
Voy a ingresar una presión de 58.24 kPa, que es muy cercana a la presión de burbuja y se mantiene dentro del rango. Podemos ver que han cambiado las composiciones en líquido y vapor. Estas composiciones pertenecen al límite superior del equilibrio. Son conocidas como composición de la primera burbuja. Una vez con estos datos procederemos a realizar los mismos pasos para la corriente de alimentación del segundo separador y finalmente comparar ambos separadores para ver cuál es más efectivo. Ya se han obtenido las composiciones de operación y las composiciones límite para el segundo separador. Si queremos, es posible crear una tabla que nos dé un reporte de las composiciones de cada corriente en cada fase. Para esto vamos a Insert, buscamos String Report y podemos seleccionar las corrientes que queremos ver y sus propiedades. Sin embargo, para poder compararlos más fácilmente, de manera externa hemos creado una tabla en la que se recogen todos los datos que necesitamos de cada separador. En la tabla podemos ver nuevamente que aunque el segundo separador tiene una concentración máxima de alcohol mayor, en condiciones de operación es el primer separador quien posee una mayor relación de vapor producido respecto al flujo alimentado. Por esto podemos decir que el primer separador es más efectivo. Esperamos que te haya gustado el video. No olvides suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y dejar tus comentarios para próximos videos.